Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Pues vamos a continuar con lo que van a ser las clases en línea y pues esta vez vamos a ver la otra sustancia fundamental que va a ser Xue. Recuerden que Xue es para nosotros sangre, pero se le dice así en medicina tradicional china. Entonces vamos a ver cuáles las funciones principales del Xue, cuáles son sus alteraciones, cómo se crea y cómo se sintetiza. Ok, Xue. Em, En apariencia, la sangre es la misma en medicina china que en medicina occidental, aunque, aunque sus componentes son distintos. La sangre en medicina china se forma a partir del yin. Recordemos anteriormente eh, ah, qué era el yin, qué era la energía yin, que es la energía que nutritiva o nutricia. Ajá, entonces se va a crear por medio de la energía y más los líquidos orgánicos, yin ye. Entonces yo necesito la energía nutritiva más los líquidos para poder generar la sangre. Se puede clasificar en dos grandes grupos, fisiológicos y patológicos. Igual que la energía, yo voy a tener sangre fisiológica y sangre patológica. La etimología Xue es muy antigua. El carácter que ven aquí identifica el contenido de un cuenco sacrificado. Entonces, un cuenco que los cuencos pues, son unas estructuras de esta forma que son metálicos, sirven para crear algunos sonidos. Ujú. Entonces representa un cuenco con sangre, un cuenco sacrificado. Si pusiéramos el cuenco de esta forma, sería un cuenco y volteado con sangre saliendo sobre él. Entonces, ese es el carácter Xue. ¿Qué es Xue? Es una de las sustancias fundamentales del organismo, obtenida de un largo proceso del chi vital. El líquido rojo muy nutritivo que contribuye al cobijo del chi. Recordemos que el chi y el xue siempre van a ir juntos. El xue, la sangre, transporta el chi y el chi impulsa la sangre. Entonces, ambos van a ir juntos siempre y si se altera uno, se altera otro. Sustancias materiales. ¿Qué van a hacer los 5 órganos? Pues algunos van a hidratar y distribuir, van a nutrir y almacenar, reparar, generar y transformar. Eso es lo que van a hacer los 5 órganos que ahorita lo vamos a ver. La sangre funciona principalmente como medio logístico de distribución e integración sistémica, cuya contención en los vasos sanguíneos permite su distribución hacia todo el cuerpo, residencia de la sangre. Entonces los vasos sanguíneos se les consideran residencia de la sangre, también lo van a encontrar como Shuemai, o más bien Shuemei, que es mar de la sangre. El chi y el xue íntimamente unidos, es decir, el chi y xue siempre van a ir juntos, lo que habíamos visto, que el chi es general, genera y nutre, y el chi guía e impulsa, yin y yang, siempre van a ir juntos. ¿Cómo es la formación del xue? ¿Cómo se forma el xue? Bueno, pues para formar el xue nosotros necesitamos ciertas energías. ¿Qué energías dijimos que necesitamos principalmente? La energía nutricia. Entonces, ese yin chi lo vamos a obtener ¿de qué? Pues de todo el proceso que se tuvo que hacer para llegar a ese tipo de energía. Recordemos la clase anterior en esta diapositiva. El gu chi o chi de los alimentos se transporta al pulmón donde recibe el chi del aire. La reunión de ambos tipos de chi recibe el nombre de son chi o chi torácico y constituye la aportación nutricia postnatal. O dicho de otro modo, el chi del cielo posterior. El son chi se combina con el yuan chi. Recordamos de dónde viene el yuan chi, del yin, la esencia yin, del ADN de papá y mamá, y la combinación del chi generan yuan chi. Cielo anterior, formando el Zen Chi o Chi verdadero. A partir del Zen Chi se forma el Yin Chi y el Wei Chi. Entonces es un resumen de la clase anterior para nosotros llegar a quién, al Yin Chi, que es la energía que le va a dar nutrición a la sangre. ¿Qué van a hacer los órganos? ¿Qué van a hacer los órganos para crear sangre? Bueno,
Pues el vaso principalmente va a obtener el chi de los alimentos. ¿Cómo se llama ese chi de los alimentos? Gucci. Entonces el vaso que va a hacer nutrir de Gucci, nutrir esa sangre, ajá, de lo que van a provenir los alimentos. Aquí, por ejemplo, entraríamos en una cuestión de que si tenemos una anemia ferropénica por disminución del consumo de hierro, bueno, pues estaría afectando ¿qué? El vaso. O si hubiera una alteración por una anemia ferropénica, pero por falta de absorción de hierro, entonces tendríamos que ver cómo está la estructura, que precisamente podría ser tanto de riñón como de vaso. Hay varias cosas que tenemos que ver. Pulmón aporta el chi del aire y controla el son chi. Además, el pulmón y el corazón serán determinados para impulsar la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, pulmón y corazón van a distribuir ¿qué? Pues gracias al son chi van a distribuir toda la sangre por los vasos sanguíneos. Por eso recordemos que el corazón es que su tejido son los vasos sanguíneos y el pulmón, si lo transformamos en la cuestión occidental, el pulmón pues impulsa y el corazón impulsa y el pulmón oxigena, entonces genera la hemoglobina, ayuda a la hemoglobina. Entonces todo esto tiene que ver también con las dos funciones y tanto fuego como metal están unidos en esta función de impulso de la sangre. Riñón aporta el yuan chi. En algunos libros van a ver que dice que el riñón aporta las células de la sangre, es decir, el corazón, en el corazón va a ser el término del proceso de la sangre. Tienen que pasar por los 5 elementos, pero el corazón termina de hacer la sangre y le da el color rojo. Recuerden que dentro de los 5 elementos, el color del fuego es el rojo, por lo tanto dice que tiñe la sangre de rojo porque sale del elemento fuego. Entonces, le dicen que el riñón es el que va a dar las células principales, que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que van a ir corriendo sobre la sangre, se van a distribuir sobre la sangre. Algunos lo dicen así, algunos libros. Sin embargo, aquí lo vamos a ver como que aporta que la energía innata, la energía yuan chi, la energía fuente. El hígado, como vemos, almacena el xue y lo nutre, más bien lo distribuye. Es muy importante. El hígado, como general de los 5 elementos, es el que va a decir, esta sangre, esta cantidad de sangre va para útero, esta cantidad de sangre va para corazón, esta cantidad de sangre va para tendones, esta cantidad de sangre va para miembros superiores, esta cantidad de sangre va para miembros inferiores. Entonces el hígado es el que va a distribuir, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la exigencia del organismo, la sangre. Es por eso que si vemos una disminorrea, entonces podemos decir que el hígado puede haber alteraciones a nivel del hígado. Si vemos, por ejemplo, disminución también en lo que sería palmas frías, violáceas, podemos decir que puede haber una alteración de hígado, entre comillas, porque también puede haber una alteración que de corazón y pulmón a lo mejor no lo estén impulsando correctamente y no llega a las partes más distales del cuerpo. Donde se puede notar precisamente la calidad de la sangre, en las mujeres se detecta en la menstruación. Cuando nosotros queremos ver cómo es la calidad de la sangre de una mujer, nosotros preguntamos cómo es la menstruación, cómo es la sangre de la menstruación, de qué color es, si tiene coágulos o no tiene coágulos, si hay cólicos, no hay cólicos, si es abundante, si es poca cantidad, mucha cantidad, cuántos días dura, todo eso nos indica cómo está la sangre de una mujer, mientras que del hombre hay que observar, por ejemplo, las uñas. Recordemos que las uñas son de hígado y, por ejemplo, si las uñas son quebradizas, opacas, violáceas o sin brillo, están muy débiles, podemos decir que hay una calidad de sangre mala o hay poca sangre, porque las uñas se van a nutrir de la sangre, según la medicina tradicional china, y también que el cabello va a nutrirse de sangre, por lo tanto un cabello opaco, quebradizo, puede ser una deficiencia de sangre. Entonces, el vaso nutre y contiene la sangre en los vasos sanguíneos. El corazón y el pulmón impulsan la sangre, gracias al son chi, y el corazón le da el color rojo a la sangre. El hígado da la energía original o una energía fuente, o en algunos libros da las células que va a contener la sangre. Y el hígado va a impulsar, almacenar y distribuir la sangre. Perdón, impulsar no, es distribuir la sangre precisamente. Va a distribuir a ciertos lados la sangre, ¿ok? De acuerdo a las demandas del cuerpo. Funciones de la sangre. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Pues van a ser dos importantes, nutrir e hidratar, nada más. Va a nutrir e hidratar los tejidos y los órganos. El xue es yin,
respectivo al chi, y sus funciones tendrán que ver con la nutrición e hidratación de todo el cuerpo. El chi tendrá como función el impulso de la sangre por los vasos sanguíneos, mientras que el xue acogerá el chi y lo alimentará, sirviendo de soporte material. Entonces, recordemos que la sangre es más material, por lo tanto es yin, mientras que el chi es más inmaterial y es más motor, es más movimiento, entonces es yang. Nutrición e hidratación. La sangre tiene que nutrir a los órganos y los tejidos, mantiene un equilibrio psicoemocional correcto, ahorita vamos a ver por qué, y consiste en que el xue nutre el aspecto material, el soporte, mientras que el chi aporta la funcionalidad. Entonces, el xue es el soporte, el sustento material, la alimentación, y el chi es la función. Eh, ¿En qué cuestión es el equilibrio psicoemocional? Recordemos que, por ejemplo, dentro de la medicina tradicional china, el corazón contiene una actividad psíquica. ¿Cuál es la actividad psíquica del corazón? El Shen. El Shen, que es la actividad psíquica más importante. Les dije que el Shen era como el director y todas las demás eran parte de la orquesta, pero el Shen es el director. Por lo tanto, el Shen es el pensamiento lógico, el vigor, la vitalidad, el razonamiento, el juicio, etcétera. Los lóbulos frontales, la parte más desarrollada del ser humano. Entonces, el Shen se nutre ¿de quién? De sangre. Si la sangre es deficiente, el Shen va a tener alteraciones. Entonces, puede haber más fácil una depresión, alteraciones emocionales, puede haber alteraciones psiquiátricas. Entonces, es importante contener la sangre y nutrirla correctamente para que el Shen esté bien nutrido y esté enraizado en lo que es el corazón y el cerebro, que después vamos a ver los órganos extraordinarios. Ajá. Entonces, es importante que vean eso. Que si hay alteraciones de sangre, va a haber alteraciones emocionales. Bueno, nos ponen un ejemplo que cuando una mujer o una persona se desangra, llega un momento en que empieza a alucinar, empieza a entrar en estado de shock y entonces se desmaya, se desploma. Eso quiere decir que el Shen se desconecta de la mente y entonces la persona puede entrar en coma, puede desvanecerse y el Shen, el chi del corazón y el Shen ya no se comunican con el exterior. En cuanto a las funciones de nutrición, tendremos en cuenta un aspecto genérico y otro aspecto específico. En el aspecto en este aspecto se incluye igualmente la nutrición del yin o de la esencia. La sangre como elemento de aporte de nutrición del cielo posterior mantiene la calidad del yin. En medicina china se dice que en una gota de yin equivalen a 10 gotas de sangre. Este dicho denota la importancia de preservar el yin, pero también la importancia de la nutrición de esta sustancia preciosa. Entonces, la sangre va a contener también yin. Es por eso que si la sangre se vierte al exterior en forma de hemorragia, en forma de hematoma, de moretón, quiere decir que estamos desperdiciando yin esencial. La nutrición específica tiene que ver fundamentalmente con los órganos. El corazón alberga el Shen. La sangre es el soporte material del Shen. En caso de insuficiencia de Xue del corazón puede suceder desequilibrios psicoemocionales, insomnio, palpitaciones, pesadillas, hablar dormido, infinitas alteraciones psiquiátricas o alteraciones psicoemocionales. Recuerden que el Shen en la noche se debe ir por la circulación, se debe ir por los vasos sanguíneos y aparece que en la noche el Hun para descansar. Sin embargo, cuando hay alteraciones, pues va a haber actividades como si estuviéramos despiertos mientras estamos dormidos, que es el sonambulismo, hablar dormidos, patear, etcétera. El hígado almacena el xue. La calidad de la sangre permite que el hígado pueda nutrir los ojos e hidratar los tendones y ligamentos. Por eso las uñas, dicen en medicina tradicional china, que las uñas son la extensión de los tendones. Por lo tanto, si el hígado no nutre de sangre los tendones, estos tendones van a ser rígidos, habrá dolor y alteraciones del movimiento.
Entonces las uñas que como se nutren con parte de la sangre, de hígado, pues puede haber uñas quebradizas y entonces también puede haber que entumecimiento de las articulaciones. Son esos tipos de dolores ese tipo de dolor que cuando amanecen como entumidos y mientras se van moviendo, ya, porque la circulación se va moviendo otra vez, se quita, pero es una alteración ¿de qué? De la sangre de hígado. Por lo tanto, las alteraciones visuales también pueden ser alteraciones de sangre de hígado. Todos, dice el doctor Crisóforo Ordóñez, todos los que ya usan lentes ya tienen una deficiencia de sangre de hígado. Trastornos básicos de la sangre. Dice, en cuanto a las alteraciones de la circulación, existen dos posibilidades: la extravasación, hemorragia, y la éxtasis, que es estancamiento sanguíneo. La extravasación o hemorragia, es decir, la salida de la sangre al exterior de los vasos sanguíneos, puede deberse a distintas causas. La aceleración de la circulación en medicina china se denomina circulación caótica y está producida por calor o fuego patógeno, lo que nosotros conocemos como medicina occidental como hipertensión. Sería una circulación caótica, un aumento de la circulación. La falta de contención causada generalmente por un fallo en la funcionalidad del contenido en la función de contención gobernada por el vaso causará del vaso, causa traumáticas. Entonces recordemos que el vaso, una de las funciones es contener la sangre en los vasos sanguíneos. Si el vaso tiene una deficiencia de energía, puede ser que este capilar sea tan débil que se truene fácilmente y entonces aparezcan que ya sea hemorragias o monetones fácilmente. Por lo tanto, la sangre se extravasa y decimos que hay una, ahí se me fue el nombre, una extravasación. Ajá. Éxtasis de sangre. La éstasis y la hemorragia son alteraciones que se retroalimentan. Una detección severa de la circulación de la sangre puede causar extravasación del mismo modo que una hemorragia puede producir coágulos que a su vez retroalimenten el éxtasis. Entonces, digamos que cuando hay estancamiento, pues ese estancamiento puede llegar a acumularse y a generar éxtasis de sangre. Y esa coagulación puede hacer también que se extravase, que haya hemorragias. Entonces van de la mano. Tanto puede haber hemorragias como puede haber estancamiento. La éxtasis de Schwe puede estar causada principalmente por los siguientes factores: alteraciones de las funciones de los órganos impulsores. ¿Cuáles son los órganos impulsores? Pulmón y corazón. Es decir, el chi de corazón y pulmón. Algunos tipos de patógenos como calor, frío calor y frío fundamentalmente. El calor y el frío, el calor, ¿qué hace con los líquidos? Ustedes ponen un líquido al calor y ¿qué va a hacer? Lo va a evaporar. Y el frío, si ponen un líquido al frío, ¿qué lo va a hacer? Lo va a coagular, lo va a estancar. Por lo tanto, son principales factores patógenos externos, que después vamos a ver esa clase de factores patógenos externos, que son 6, van a tener alteraciones a nivel de sangre. El calor puede evaporar los líquidos orgánicos y aumentar la densidad de la sangre o formar coágulos. El frío puede congelar la sangre y ralentizar o bloquear la circulación en casos extremos. Bloqueo del chi. Un bloqueo del chi severo o crónico puede causar éxtasis de Schwe. Es más frecuente de hígado o en el útero, pudiendo causar en este último dolor, coágulos menstruales, quistes ováricos y miomatosis. Entonces, el hígado también, al momento de estancarse, como un estancamiento de chi de hígado, puede también que estancar la sangre. Recordemos que el chi impulsa la sangre. Si se estanca el chi de hígado, también se estanca la sangre de hígado. Traumatismos o hemorragias también son causantes de alteraciones de la sangre. Trastornos básicos en cuanto a la cantidad o calidad de la sangre. La insuficiencia de Schwe es la principal alteración causada por la cantidad o calidad de Schwe. Suele deberse a disfunciones orgánicas, esencialmente del vaso, nutrición y del riñón, insuficiencia de Hib.
Hemorragias, pospartos, hemorragias menstruales y traumatismos graves. Entonces, una persona puede tener deficiencia de sangre si su menstruación es abundante. Y también puede tener deficiencia de sangre si en el último parto tuvo hemorragias al momento del parto. Entonces, todas esas son pequeñas cosas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de sangre. Y pues hasta aquí esta pequeña clase. Sangre no tiene muchas cosas como es el chi. Entonces es una pequeña clase muy corta, pero eficaz. ¿Qué es lo que hay que recordar de la sangre? Ok, ¿qué energías necesito para crear la sangre? Yin Chi, chi nutritivo. ¿Qué hacen los 5 órganos? Hígado la almacena y la distribuye. Corazón la impulsa y le da el color rojo. Vaso la nutre y la contiene o la mantiene en los vasos sanguíneos. Pulmón la oxigena y gracias al Son Chi la impulsa también. Y riñón le da el Yuan Chi o energía original o energía fuente o las células de la sangre. Eso es lo importante. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Nutrir e hidratar. ¿Cuáles son las alteraciones de la sangre? Éxtasis de sangre, deficiencia de sangre y vamos a encontrar la extravasación o la hemorragia. Esas son las alteraciones de la sangre. Entonces, un tema muy cortito, pero son los conceptos que hay que tener en cuenta. Para la siguiente clase vamos a ver lo que serían los Yin-Ye, que son líquidos orgánicos, que es un poquito más grande. Y recordemos que para crear sangre también necesitamos Yin-Ye, es decir, el Yin Chi de la nutrición y los Yin-Ye para crear sangre. Eso es lo que necesitamos. Vale, chicos, pues es una pequeña clase y nos estamos viendo la siguiente. Que tengan muy bonita tarde, noche, día y nos estamos viendo, ¿vale?